Bueno, buenos días, buena madrugada, casi Luisina, muchísimas gracias por conectarte con nosotras. Estamos en un nuevo episodio de Educar con Sentido. Hoy tenemos el grandísimo honor de contar con Sonia y con Ainara para esta entrevista y por supuesto a pasarle mi agradecimiento a Luisina que una vez más se anima a participar con nosotras de estas entrevistas de Educar con Sentido. Hoy creo que para todas tiene una gracia especial esta entrevista. Vamos a hablar fundamentalmente de un proyecto en el que estamos trabajando, en el que las cuatro hemos estado de alguna manera u otra involucradas, que es un proyecto que estamos realizando desde Esbrina, de la Universidad de Barcelona, junto con AFAC, que es la Asociación de Federaciones de Familias de Alumnas de Cataluña, y estamos llevando a cabo este proyecto, las cuatro, en un rol u otro, para, como nos van a contar Sonia y Ainara, intentar entender mejor qué está pasando con la entrada de las plataformas educativas digitales en el sistema educativo público catalán. Y digo que nos hace mucha ilusión esta entrevista, tanto a las que estamos aquí hoy como a los que no están, a Pablo, a Ezequiel, a Raquel, porque nos parece que es muy importante dar voz a personas como Sonia y como Ainara, que son las personas más jóvenes que tenemos en el proyecto de investigación, y que nos gustará que nos cuenten cómo es su experiencia, cómo está siendo su experiencia de participar en un proyecto de investigación como este, más allá de, por supuesto, presentarnos un poco más el contenido de la investigación. Ellas nos van a contar los detalles, pero sí que me gustaría pedirles para empezar, pues que se presenten, que nos cuenten, que nos contéis cómo estáis y que nos contéis un poco, pues cuál es vuestra experiencia, cuál está siendo vuestra experiencia de participación en un proyecto como este. Bueno, voy a empezar yo, si me lo permites, Ainara. Hola a todas, somos Ainara y yo Sonia. En primer lugar, vamos a presentar un poquito el proyecto. Este proyecto se titula Corporaciones tecnológicas, plataformas educativas digitales y garantía de los derechos de la infancia, con un enfoque de género, y tiene por objetivo la exploración y el análisis de las políticas, de las preocupaciones, de las prácticas, sobre todo en relación al uso de las plataformas educativas digitales en las escuelas públicas de Cataluña. Partiendo de esta exploración, nosotras y nosotros lo que hemos hecho es analizar e indagar sobre el potencial efecto de estas plataformas digitales educativas sobre los derechos de infancia y especialmente sobre las niñas y las jóvenes. Bueno, más a título personal, nos presentamos partiendo de la base de que las dos formamos parte del grupo de investigación de Esbrina en el DOE de la Universidad de Barcelona y que hemos podido colaborar y coordinar parte de este proyecto que comentaba Sonia. Vale, pues empezaré yo. Este año he estado colaborando con una beca del Ministerio en el grupo de investigación de Esbrina y bueno, soy integradora social, actualmente también recién soy educadora social, y la investigación que he desarrollado en mi TFS tiene relación directa con el proyecto EDIT, con el cual he participado, he colaborado y he tenido la oportunidad de coordinarlo con Judith, Pablo y Gustavo. Se trata de un proyecto impulsado por AFAC, como decía Judith, que es en asociación con el grupo de investigación Esbrina, que es en el cual participamos todos y todas, y es de la Universidad de Barcelona. En cuanto a la fase investigativa, y es financiado por la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo. La finalidad de mi TFG, que es complicado decirlo, es comprender cuáles son las preocupaciones de la comunidad educativa. Se trata de un estudio de caso para tener una visión más holística de la comunidad del centro en concreto, y la muestra de estudio se centra en conocer, y el año que viene realizaré el máster en entornos de aprendizaje con tecnologías digitales y, por supuesto, continuaré en el grupo. Yo no llevo tanto tiempo como Sonia con el grupo, pero estos últimos meses he estado colaborando en este grupo de investigación a través del proyecto EDIT. Sobre todo mi papel dentro del proyecto está más ligado a la investigación cuantitativa,
que a otra cosa, pero bueno, voy ayudando pues, en lo que se ofrece y en lo que puedo. Y bueno, yo de estudio soy psicóloga y actualmente estudio el máster de Intervenciones Sociales y Educativas de la misma UB. Y bueno, estoy a punto de terminarlo. Solo falta presentar el TFM y ya está. Oye, muchísimas gracias. Antes de entrar en el proyecto, me gustaría preguntaros, nada, 2 pinceladas, ¿eh? ¿Cómo valoráis esta experiencia? ¿Cómo está siendo para vosotras? Si os imaginabais que participar en una investigación era esto, era otra cosa, era más serio, más divertido, menos divertido. ¿Cuál es vuestra impresión? ¿Qué os estáis llevando de esta experiencia? Porque creo, perdón, pero creo que para la gente que nos escucha, quizá en Educar con Sentido hemos tenido muchas veces pues, voces que tienen unas trayectorias gigantescas, ¿no? En el mundo de la academia, en el mundo de la investigación, y justamente creo que lo interesante hoy es ver cuál es vuestra percepción como investigadoras muy incipientes, ¿no? Y como casi, no sé si Ainara en tu caso no estoy segura, pero me parece que en el caso de Sonia es como la primera experiencia en un proyecto así de investigación, y me gustaría si pudierais, nada, decirnos 4 cositas al respecto. Sí, yo, Sonia, si me dejas empezar primero. Yo también es mi primera vez en un proyecto así de investigación y la verdad es que la experiencia es muy buena. O sea, bueno, yo estoy aprendiendo muchísimo, sobre todo, bueno, de la parte más cuantitativa, pero también como de gestión y cómo va todo este mundillo. Y también como a nivel más académico, porque al final sí que es verdad que dentro de lo que es la educación universitaria, pues sí que te enseñan todo lo que es la investigación, pero hasta que no te pones, no entiendes como las horas que tienes que dedicarle, la importancia de todas esas cosas. Yo en mi caso tengo que decir que igual la vida académica no es lo que más le llama la atención al alumnado, pero tengo que decir que para mí ha sido una experiencia gratificante. La transformación personal y profesional que yo he vivido durante este año ha sido increíble, y además como lo ves, lo académico lo ves como muy académico, ¿no? Y cuando te metes no sabes exactamente qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, pero en mi caso, que soy educadora social y que la intervención en este caso para mí es fundamental a nivel educativo, el trabajo de campo en este caso para mí ha sido lo que más me ha llegado o me ha llamado la atención, porque al final es como que la gente se piensa que está como muy alejado, ¿no? de lo que es la práctica, lo que se hace en los centros, y te das cuenta, bueno, al menos en Esbrina, ¿no? Que no es así, y a mí me ha parecido muy guay la experiencia. Bien, buenísimo. Muchas gracias por compartir y por también contar cómo recorren ustedes este proceso investigativo, que siempre es un aprendizaje constante, así que es súper interesante. Y para meternos en el proyecto y conocer un poquito más de qué trata, voy a preguntarte, Sonia, especialmente, que nos compartas y nos cuentes cuál es la relevancia del proyecto para vos, para ustedes obviamente, porque entiendo que lo vienen trabajando juntas, en sí mismo el fenómeno de la digitalización, y quizás algunas cuestiones y algunos conceptos que muchas veces o se confunden o no se conocen en particular cuando trabajamos estas cuestiones, que nos expliques o que nos ayudes a profundizar, que tiene que ver con qué son las plataformas digitales educativas y qué son las Big Tech. Te paso la palabra. Vale, gracias, Luisina. Pues al final la necesidad de este proyecto nace de la contemporaneidad del fenómeno en sí, ¿no? Al final la mayoría de centros educativos públicos de Cataluña usan estas plataformas digitales de corporaciones tecnológicas como Google, Microsoft, y al final esto ha sido debido al contexto de digitalización acelerada por parte de la pandemia, ¿no? Este proyecto, en su primera fase, lo que hicimos fue realizar una investigación para conocer las políticas
las preocupaciones y las prácticas del uso de estas plataformas digitales en las escuelas públicas de Cataluña y posteriormente su impacto, que es lo que nos interesa, ¿no?, sobre los derechos humanos de la infancia, especialmente en niñas y adolescentes. Y posteriormente, con los resultados de esta investigación, lo que queremos hacer es ejecutar un plan de sensibilización que se propone generar conocimiento crítico, ¿no?, dirigido a la comunidad educativa, que forman parte del alumnado, las familias, el profesorado y las direcciones escolares, ¿no?, como también a las administraciones públicas con la competencia educativa que les pertoca, ¿no?, y a los centros de investigación y universidades. Y por último también los actores, ¿no?, a nivel nacional e internacional, sobre las consecuencias del uso de estas plataformas digitales de las corporaciones tecnológicas y el impacto, como decía, en los derechos humanos de la infancia. Siempre desde un enfoque de género, que es transversal al proyecto, y esto también nos permitirá, ¿no?, como investigadores, despertar la conciencia crítica local y global sobre la vulneración de estos derechos de la infancia en el entorno educativo digital, que está actualmente, en la mayoría de casos, controlado por las corporaciones tecnológicas, y así promover, como decía, la ciudadanía crítica y comprometida con los derechos humanos de la infancia. Aún así es importante hablar de competencia digital, que tú decías algunos conceptos así que destacáramos. Es importante hablar de las TIC, ¿no? A día de hoy, cuando hablamos de competencia digital, nos referimos a tecnologías de la información, ¿no?, y de la comunicación, y es en el entorno educativo que surge el concepto las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Las TAC lo que tratan es de orientar estas tecnologías de la información y la comunicación hacia unos usos como más formativos, ¿no?, tanto para el estudiante como para el profesor, con el objetivo de aprender más y mejor. Y otro aspecto así importante, yo creo que debemos conocer también qué es el software libre y el software privativo o privado. En este sentido, o sea, hay que saber diferenciar entre plataforma comercial y plataforma educativa de código libre, para entender la problemática y el fenómeno de la digitalización, como decía. El código libre, en este sentido, permite a los usuarios saber cómo ha sido el desarrollo del software y poder modificarlo. En cambio, el software privado no es así. Una de las alternativas en Cataluña es el prototipo DD, que forma parte del plan de digitalización democrática de XNet, ¿vale? Y está desarrollado a partir de herramientas de software libre como Moodle, Nextcloud, WordPress. Y por último, cuando decía que nos referimos a plataformas educativas comerciales, pues hace referencia, pues, a estas grandes corporaciones, ¿no?, tecnológicas que son las GAFAM, son Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Y durante este periodo, pues, autores, por ejemplo, como Seulin, que digo mal el nombre, dicen que han acelerado nuevas formas de enseñanza y aprendizaje y han llevado de manera obligatoria a la expansión de estas, comprendiendo la educación como una digitalización educativa, pues, datificada. Y esto sería un poco más o menos el resumen. Perdón, no encontraba el botón de activar el audio. Muchísimas gracias a Sonia. Ahora, para iros alternando, me gustaría preguntarle a Ainara un poco por este foco en los derechos de infancia del que habéis hablado. Si nos pudieras explicar un poco por qué el proyecto tiene este foco específico en los derechos de infancia y cómo crees tú o cómo creéis vosotras que esto se relaciona con el impacto justamente de las Big Tech o de las EdTech de las que estabas hablando, Sonia, antes. Bueno, pues partiendo de que el objetivo así del proyecto es, como ha mencionado Sonia, al final despertar la conciencia crítica y global sobre esta vulneración de derechos humanos de la infancia en el entorno educativo digital que está controlado, pues, por las corporaciones tecnológicas que ya mencionaba. Lo que cabe destacar así a nivel de derechos y teniendo en cuenta algunos aspectos del marco regulador sería, por una banda, a nivel supranacional,
nos parece muy importante tener en cuenta la publicación de la Observación General número 25 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que al final esta tiene como objetivo vincular la responsabilidad de los estados de aplicar pues, la Convención sobre los Derechos del Niño, pero en el entorno digital. Y en este sentido, nosotras creemos que las empresas tienen un papel fundamental, dada la relevancia que tienen como proveedores de servicios tecnológicos actualmente. Y es por eso que en esta misma observación se menciona que éstas deben respetar los derechos del niño, impedir toda vulneración de sus derechos en relación al entorno digital y, por lo tanto, los estados que forman parte de esto tienen la obligación de garantizar que las empresas cumplan con estas obligaciones. Por otro lado, a nivel así como autonómico, en lo que respecta a Cataluña, recientemente el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña aprobó el Plan de Educación Digital de Cataluña durante el periodo 2020-2023. Al final, este plan lo que constituye es una estrategia para la promoción del uso educativo de la tecnología en Cataluña y la transformación digital pues, de los centros educativos. Pero a pesar de esto, los centros educativos pues, cuentan con la autonomía del centro, es decir, que pueden escoger qué metodologías quieren añadir a su centro educativo. Y respecto a lo que mencionabas de los derechos de infancia, en el entorno digital, dentro del proyecto, se han propuesto diferentes dimensiones transversales que están a lo largo de todo el proyecto. La primera sería el derecho al libre desarrollo de la infancia, que lo que se ve aquí es como que es importante prestar atención para poder garantizar la digitalización conforme va avanzando el proceso madurativo de los niños y niñas. El segundo sería el derecho a la privacidad y la protección de datos, que pues busca al final proteger la privacidad de los datos personales y que dice que en cualquier caso se debe contar como con el consentimiento informado por parte de esos alumnos y de sus padres y madres. El tercero sería el derecho a la libre enseñanza, que en este caso lo que requiere es de competencias digitales por parte del profesorado, es decir, que haya una formación en entornos digitales para esto. El cuarto sería el derecho de igualdad y no discriminación, que tal y como dice el título lo que pretende es garantizar la igualdad, la no discriminación y ajustar la brecha digital que se puede dar en diferentes contextos y por tanto ofrecer las mismas oportunidades al alumnado. Y bueno, los dos últimos son el derecho a la información, que es pues, garantizar el acceso a todo tipo de información, y el último, el derecho de acceso a la tecnología moderna y a la alfabetización digital, que lo que pretende es asegurar el acceso a las plataformas educativas y la alfabetización digital. Entonces, juntamente todo esto es como la línea transversal que sigue el proyecto para ver qué derechos se pueden estar vulnerando por parte de las Big Tech, que es lo que más adelante a lo mejor presentamos. Bien, buenísimo, súper interesante. No sé, Judith, si vos querés hacer un comentario o continuamos. Sigue, sigue. Ok, genial. Bien, bueno, en relación a estos ejes transversales que estabas comentando y que están vinculados con el proceso que ustedes desarrollan en el proyecto, que desarrolla el equipo en general, la pregunta que sigue como para conocer ese proceso tiene que ver con cuáles son los resultados que, bueno, un poco adelantaron ustedes cuando venían contando y explicitando, qué resultados empíricos, tanto cualitativos como cuantitativos, tiene este proceso y qué se ha hecho específicamente para poder llegar a esos resultados. Mencionaron entrevistas, mencionaron, digamos, algunas prácticas interesantes para poder darle marco y obviamente herramientas que utilizaron, pero sí, tanto Ainara como Sonia nos quieren contar. Ustedes se organizan, pero específicamente esos resultados que dan cuenta de todo este proceso que comparten. Bueno, en un primer momento vamos a hablar de los resultados por separado, de los resultados empíricos, los cualitativos y los cuantitativos, que hemos realizado a los expertos en los grupos de discusión, a las direcciones y a las familias. En mi caso, voy a hablar de los cualitativos. Lo que hemos hecho en el trabajo de campo han sido 6 estudios en 6 centros, en 2 escuelas, en dos institutos y en 2 institutos de escuela.
Y las técnicas y estrategias que hemos llevado a cabo para desarrollarlo han sido entrevistas a los equipos de dirección o a la dirección en concreto, y luego a los grupos de discusiones al profesorado, que son 8 grupos, y los grupos de discusión al alumnado, tanto de primaria como de secundaria. Por la parte cuantitativa, lo que hemos hecho ha sido una encuesta que se ha distribuido de forma online a familias y se ha traducido a 4 idiomas: catalán, castellano, inglés y francés. Y bueno, finalmente la muestra total que participó fue de unas 2.347 personas, que eran los que cumplían con los requisitos que se pedían en el cuestionario. Y a partir de aquí pues se está realizando, bueno, se ha realizado el informe 1.4 del proyecto, que es el de análisis de opiniones de las familias. Bueno, en relación a los principales resultados que hemos obtenido en el análisis de los resultados de la investigación, hemos querido hacer como un cruce, ¿no?, de lo quanti a lo quali para valorar si se corresponden, ¿no?, las familias con la comunidad educativa. Hemos querido destacar unos aspectos que os iremos nombrando. Ella hablará más de la parte quanti y yo hablaré de la parte más quali. Vale, hemos querido destacar la carencia de si la escuela protege o no los derechos del alumnado en relación al uso de las plataformas educativas, y hemos encontrado que los docentes, por ejemplo, manifiestan la preocupación por el grado de exposición, ¿no?, del alumnado en sí, pero dicen que no tienen forma de controlar, ¿no?, lo que pasa afuera, y les cuesta un poco trasladar esta preocupación al alumnado. Aún así, consideran la escuela, ¿no?, como un entorno seguro en cuanto al uso de estas plataformas, puesto que toman las precauciones necesarias para que no haya una exposición a otras en internet y demás. Entonces lo que hacen es intentar que los alumnos, con los correos, los institucionales o los cortafuegos que ellos mismos ponen en las plataformas, pues no estén tan expuestos. En relación a la familia, que es la parte cuantitativa del estudio, estos mostraban una opinión muy favorable respecto a la protección que ofrece la escuela en relación a los derechos de sus hijos y hijas en las plataformas digitales educativas. Además, también los docentes, es importante decir que manifestaron casi de manera generalizada que había una carencia, ¿no?, en el acompañamiento o directivas por parte del Departamento de Educación en cuanto a la configuración de estos entornos digitales para que sean seguros para los menores. Y en relación al alumnado, expresaron que es importante tener precaución en la exposición personal, sobre todo con el tema de las críticas en la red. También ser conscientes de que hay contenidos inapropiados dentro de Internet si no hacen un uso, como decía, de un correo institucional o no hay un control parental. Y respecto a la firma, que también creemos que es otro aspecto fundamental en esta investigación, la firma para autorizar el uso de estas plataformas digitales, se encuentra que la comunidad educativa, por ejemplo, en la mayoría de centros, no están bien informados sobre los riesgos de estas plataformas educativas en cuanto a los derechos, sobre todo, y por tanto las familias se entiende que tampoco. Aún así, teóricamente, cada año les hacen firmar el consentimiento a las familias para que se haga en relación al uso de las plataformas. Sin embargo, tal y como decía Sonia, teóricamente, las familias lo que se vio es que en un 47,3% de los casos decían que sí que habían firmado dicho consentimiento para el uso de plataformas digitales educativas, pero eso quiere decir que un 52,7% o no lo había firmado o no recordaba haberlo firmado. Por lo tanto, ya estamos ante una mayoría de padres y madres que no saben bien si sus hijos, si ellos han firmado ese consentimiento. Y además también en la encuesta se preguntaba sobre la firma para la cesión de los datos que generan las plataformas digitales educativas. Y en este caso, la cifra ascendía a un 69,4% de personas que no recordaban o no habían firmado este consentimiento de forma explícita.
Y por otro lado, en relación a las preocupaciones mostradas por la familia y la comunidad educativa, queremos destacar el uso y la comercialización de los datos personales del alumnado por parte de las corporaciones tecnológicas y la vulneración, como decimos, de los derechos y la privacidad, por supuesto. En este caso, el alumnado mostró un alto nivel de concienciación, más elevado sorprendentemente que el del profesorado, que mostraron una preocupación más vinculada a aspectos relacionados con la privacidad y el uso de imágenes compartidas y vídeos personales. Por otro lado, también el alumnado destacó el potencial de las redes sociales en sí para navegar por Internet y seguir y controlar a la población. Eso lo mencionaban bastante. Así como los riesgos derivados del hackeo de cuentas personales en la red. Y por otro lado también, a pesar de ser conscientes del peligro que supone la recabación de sus datos, consideraron que esto solo le debe preocupar a personas importantes y no a ellos. Respecto a las familias, el tema a través de la encuesta se abordó con dos preguntas diferentes. Una que estaba relacionada con el uso y la comercialización de los datos del alumnado por parte de estas corporaciones tecnológicas. En esta pregunta se obtuvo una media de respuestas bastante elevada, mostrando por tanto un alto nivel de preocupación por parte de las familias. Y por otra banda, se abordó la temática de la vulneración del derecho a la privacidad como tal, y se obtuvo un resultado muy similar al anterior. Es decir, que con todo lo que ha dicho Sonia y también con la parte que yo acabo de explicar, se observa como una preocupación generalizada sobre lo que se refiere al uso, la comercialización y la vulneración de derechos por parte de todos los agentes implicados. También otro de los temas que hemos visto que era bastante importante era la posible generación de patrones de conducta a largo plazo a través de estos datos que genera el uso de las plataformas educativas. Entonces, respecto a esto, la familia sí que mostró una preocupación elevada, pero sin más. Por lo que respecta a la comunidad educativa, casi de manera generalizada, tanto la dirección como el profesorado mostraron no haber reflexionado en profundidad, no haber encontrado un espacio para reflexionar sobre el uso de datos y sobre las posibles consecuencias de este uso. Y también hemos querido destacar, en relación a las preocupaciones, la supervisión que se ofrece por parte del profesorado, ¿no? Desde la comunidad educativa se expuso la ausencia de la formación respecto a las plataformas digitales educativas y consideraron que sería bastante interesante poder recibir este tipo de formaciones en el centro. Las familias, en este caso, también muestran un grado elevado de preocupación respecto a la supervisión que ofrecen los docentes a los alumnos y alumnas, y concuerda bastante con lo que dice Sonia, de que el mismo profesorado está reclamando este tipo de formación. Luego, otro aspecto también que nos parecía muy interesante es el de la comunicación entre la escuela y familia a través de las plataformas digitales educativas. Sigue. Sí, vale, que bueno, es que esto es más quali que quanti, pero bueno, Vale. que lo que hemos podido observar en la mayoría de centros es que se emplea la misma plataforma educativa con la que se trabaja en el aula, sobre todo referido a Google Classroom, que bueno, dispone de un chat o, por ejemplo, Gmail. Si quieres continuar tú, Sonia. Sí, bueno, sin embargo, o sea, en otros centros nos hemos dado cuenta que utilizan otras plataformas privadas, ¿no? Como Inantia, para comunicarse con las familias. Nos cuentan que por este canal se informa de todo y así no se pierde la información, ya que cuando hacían uso de las agendas, ¿no? En las agendas físicas, no llegaba la información. Y antes de la pandemia se empleaba este recurso comunicativo de manera unidireccional, ¿no? Del centro a las familias, puramente para informarlas, pero a raíz de la pandemia lograron que fuera bidireccional. Además, también lo que se ha visto es que las familias se comunican a través de aplicaciones como WhatsApp o llamadas telefónicas con los centros, y son estas mismas las que muestran una opinión muy favorable respecto a la creencia de que este tipo de plataformas facilitan la comunicación entre ellos y ellas y el centro escolar.
Otro aspecto que se destacó bastante a la hora de hacer el análisis de los resultados fue el disfrute del uso, en el uso de las plataformas digitales educativas. Tanto alumnado, profesorado y familias coinciden en esto. Y por una parte, las familias muestran como una media positiva y relativamente elevada en este aspecto. El alumnado en este caso las define como más amenas, más divertidas respecto a la enseñanza tradicional, ¿no? Y parece que saben diferenciar claramente el uso educativo al uso lúdico que pueden hacer en casa, ¿no? Y el profesorado en este caso también lo valoró positivamente, sobre todo por la mejora que ofrece en cuanto al orden de los materiales didácticos, pero no lo valoran como el alumnado en función del disfrute que puede ofrecer trabajar con estas plataformas digitales educativas. Bueno, antes hemos hablado de que los roles y estereotipos de género eran como una línea transversal dentro de la investigación y por eso hemos querido ver qué decían los resultados sobre esto. En relación a las familias, no creen de manera generalizada que el diseño o el lenguaje que se emplea dentro de las plataformas digitales educativas pueda reproducir roles o estereotipos de género, pero sin embargo sí que muestran una preocupación elevada respecto a que los datos que se obtienen se puedan emplear para creación de perfiles de usuario que acaben reproduciendo estos roles y estereotipos de género. Es decir, que la familia está más preocupada por el uso de datos que por la reproducción de roles de género que se hacen sí desde la propia plataforma. En cambio, la comunidad educativa se mostró de forma bastante general, bastante sorprendida con esta cuestión, ¿no? Ya que consideran que el uso de las plataformas educativas no perpetúa los roles de género, en la mayoría de casos, pero hay dos elementos que emergen, ¿no?, en relación al género. El primero tiene que ver con el potencial de la red en sí para desarrollar su identidad de género. Y por otro lado, el segundo señala la presión, ¿no?, estética añadida a las que están sometidas las niñas cuando usan las redes sociales, como por ejemplo nos mencionaban bastante el TikTok. Y ya para acabar con el punto con estos resultados, lo que hemos encontrado también es en relación a la colaboración entre el sector público y las Big Tech. En la encuesta que se hacía a las familias se abordó este aspecto como desde dos miradas diferentes. Por una banda, se hacían dos preguntas que estaban enfocadas como al riesgo que supone este tipo de colaboración. Y en estas, las familias mostraron una opinión ligeramente preocupada, pero ligeramente. Y en cambio, por otro lado, se mostraba una afirmación donde se resaltaba como la mejora que puede llegar a producir el hecho de que haya una colaboración entre el sector público y Big Tech dentro de la educación pública. Y en esta se mostró una opinión más favorable que la anterior, es decir, que en forma general las familias optan más por quedarse como con los beneficios que les ofrece la plataforma digital educativa. En el caso de la comunidad educativa, en la gran mayoría de centros durante la pandemia tuvieron que buscarse la vida y buscar alternativas digitales para poder continuar dando clase. Algunos fueron a buscar la plataforma y otros les vinieron comerciales para ofrecérsela, ¿no? Aún así, garantizar un acompañamiento por parte del departamento nos parece importante para configurar entornos digitales seguros, tanto para el profesorado como para el alumnado. Y en la mayoría de casos utilizan Google como alternativa y estos tienen, pues, el profesorado sobre todo tiene un discurso muy similar, ¿no? Que es un instrumento muy atractivo para los centros porque les libera mucho trabajo, como decía antes, y que el mantenimiento de la gestión es muy fácil y muy intuitivo. Parece que el beneficio en sí se asocia más como a los riesgos, o sea, el beneficio en sí es este y los riesgos no se valoran tanto. También se aprecia cierta sensación de no tener otra alternativa, de no poder evitar este uso, ¿no? Y los centros, pues los centros que escogen alternativas, como puede ser Moodle, ¿no? Aquí se utiliza mucho en Cataluña el Moodle, sí que muestran una mayor concienciación sobre los datos, pero aún así en muchos casos vimos que
se utilizaban ambas opciones. Y es importante también en este sentido destacar que el profesorado sí que se mostró crítico con los acuerdos de la Generalitat y las Big Tech, aunque relatan no tener la información, ni la formación, ni el tiempo para hacer uso, para comprender estas alternativas que son más complejas y menos intuitivas que las que ofrece Google en este caso o otras Big Tech. Muchísimas gracias. Habéis hecho como una repasada de un montón de cuestiones. Yo me he ido apuntando como temas que habéis tratado que creo que son súper relevantes, ¿no? Desde, no sé, lo que tiene que ver con la estructura del propio sistema educativo en cuanto a la autonomía de centros y la desigualdad que ello puede conllevar pues, en la elección y en la aplicación de una plataforma u otra. O esta cuestión que habéis hablado, y voy a sacar unos cuantos temas porque luego os querré preguntar sobre desafíos y de hecho querré preguntarle también a Luisina, ¿no? que tiene tanta experiencia en este campo y está en el otro lado del Atlántico, qué similitudes o qué conexiones puede ella subrayar, ¿no? Y traigo algunos temas que me he ido apuntando, aunque habéis dicho muchos más, ¿no? Pero creo que una cuestión que habéis hablado que es muy interesante tiene que ver con las fronteras de la escuela, ¿no? Y con cómo nos sentimos o se siente el profesorado que protege en un entorno, pero el alumnado en realidad no está solo en este entorno, está también afuera, y qué capacidad tenemos como instituciones educativas para proteger en una institución que es muy permeable, ¿no? Y más cuando hablamos de tecnología digital, no podemos, la frase está tan manida, ¿no? De ponerle barreras al campo, ¿no? ¿Cómo podemos trasladar esta preocupación y esta intención de proteger fuera de las paredes de la escuela, ¿no? Luego creo que aquí habéis sacado un montón de temas que interpelan a esta cuestión, como la formación del profesorado, la formación del alumnado. A mí me llama un montón la atención porque creo que hemos escuchado esto, y Luisina, que es mayor que vosotras, lo habrá escuchado muchas veces, ¿no? ¿Qué me van a espiar a mí si yo no soy importante, ¿no? Esta cuestión que hemos oído tanto del alumnado como del profesorado. Pero si yo no le intereso a nadie, ¿no? Y lo poco importante es que nos consideramos a veces, y lo importante que es nuestra información para un montón de empresas que trabajan con ella, ¿no? Y que venden lo que nuestra información les da. Luego, creo que hay cuestiones que tienen que ver más con la parte más pedagógica, obviamente, de la escuela, ¿no? Cómo se utilizan, y lo que decíais vosotras de si se disfruta o no más el aprendizaje o si se aprende más o no con las plataformas, pero también otras que tienen que ver con la gestión de la propia educación, ¿no? Y cómo se utiliza, cómo facilita mucho el trabajo, lo que comentabas ahora al final, me parece que eras tú, Sonia, ¿no? De cómo facilita el uso de determinada plataforma, cómo simplifica la función. Pues en Cataluña tenemos los coordinadores digitales de centro, ¿no? Cómo les simplifica la vida tener un sistema centralizado, y este sistema centralizado a día de hoy lo ofrece Google y no lo ofrece el Departamento de Educación, por lo menos no en igualdad de condiciones, ¿no? Pero también cómo se estructura la comunicación con las familias y cómo, incluso teniendo plataformas de proveedores comerciales como es Google, muchas escuelas eligen otra plataforma más privada para comunicarse con las familias, porque entienden que es crucial y que la plataforma comercial que usan para gestionar la educación y para el aula no les alcanza para esta cuestión, ¿no? Y bueno, y toda esta montaña de cosas que habéis puesto sobre la mesa, que yo creo que son brutales, ¿no? Y que habéis expuesto con mucha claridad. Finalmente me había apuntado, ¿no? La colaboración del sector público y el sector privado, cómo se puede dar, cómo podemos entender, si es que podemos hacerlo, como colaboración, una relación que se basa
en una omisión histórica, por decirlo así, del Departamento de Educación en cuanto a la formación de su profesorado, en cuanto al compromiso de dotación de infraestructura, más allá de maquinaria, de infraestructura digital, de falta de empuje para desarrollar sus propias herramientas. ¿Por qué no tiene el departamento una herramienta de comunicación entre escuelas y familias? Y todas las escuelas puedan usar la misma herramienta, ¿no? Y que esta relación a veces entre proveedores privados y proveedor o administración pública es una relación extremadamente desigual, ¿no? Y no por responsabilidad de las Big Tech, sino muchas veces por responsabilidad de la administración pública. Entonces, aquí, habiendo hablado de una ensalada brutal de temas, me gustaría que comentarais pues, cuáles consideráis vosotros que son los principales desafíos que tenemos ahora para trasladar algunos de estos resultados a la comunidad educativa, para seguir investigando. Y me gustaría justamente preguntarle a Luisina también, ¿no? ¿Qué le resuena de todo esto que habéis comentado? ¿Qué cosas ha visto ella también en Argentina o en América Latina que tienen que ver con esto y que comentéis un poco a ver si los desafíos son comunes o no? Yo quería señalar un momento una cosa que me ha parecido interesante, que es que cuando hablabas de las alternativas, ¿no? de Moodle, Google, y yo explicaba que en la mayoría de casos, en los casos concretos que se usa Moodle, normalmente también se usa Google Classroom. Me pareció interesante en el trabajo de campo, que supongo que a ti también, la brecha generacional, ¿no? También del profesorado, ¿no? Porque entra profesorado más joven que se ha formado en estas plataformas más comerciales, y está ahí la resistencia del profesorado que lleva más años y está más concienciado, ¿no? Por lo que hace la recabación de datos, que defienden a capa y espada Moodle, pero que es verdad que dicen que es mucho más complejo y tiene que haber la voluntad, por supuesto, del profesorado de formarse en ese sentido. Y ya está, quería decir eso. Totalmente, Sonia, me parece una apreciación muy atinada. Sí, la verdad que sí. Y ahora os dejo que comentéis vosotras los desafíos, las conexiones, etc. Pues el primer desafío, así gran desafío que nosotros hemos encontrado tiene que ver con la alfabetización digital de toda la ciudadanía, para que al final acaben entendiendo sus derechos y el de sus hijos y hijas, así también como la formación del profesorado, que ya lo hemos mencionado, dada desde las universidades también, incorporándose en el currículum de los futuros educadores y educadoras, porque tal y como hemos visto, pues es algo que ya se está reclamando y se está reclamando este acompañamiento en el proceso, porque actualmente está ausente. También otro de los desafíos que hemos encontrado es la concienciación del entorno digital. Las plataformas educativas al final abordan las necesidades comerciales de quienes la están pagando, no las necesidades educativas de los estudiantes que las usan. Entonces, en este sentido, pueden llegar a invadir la privacidad de los niños, niñas y adolescentes con fines que no favorecen los intereses de la comunidad educativa. Y esto puede llegar a distorsionar la pedagogía de forma que se obstaculice el aprendizaje del alumnado y que frustre su capacidad también para convertirse en un adulto competente. También hemos querido destacar la divulgación del posterior al proyecto, porque creemos que ayudará a seguir construyendo una concienciación en relación al uso justo de datos, y se espera así también garantizar los derechos transversales que hemos nombrado antes. Y por último, también queríamos, ligado un poco con lo anterior, ¿no? Destacar el modelo de negocio, ¿no? de las Big Tech, que al final es un modelo que se ha integrado al sistema educativo, y la generación esta incorporación al final lleva a la generación de patrones de consumo con la recabación de estos datos, ¿no? que hacen estas empresas privadas de los alumnos y del profesorado en sí. Al final han aprovechado la crisis del COVID, ¿no? que fue una gran oportunidad, porque al final las grandes empresas se integraron todavía más, ¿no? A lo mejor Microsoft sí que estaba un poco así metida, pero Google no tanto, y lograron eso, pues al final introducirse en el sistema educativo a través de los gobiernos,
y creando así un marketing digital corporativo y que al final afecta a los derechos, ¿no? Que hablamos todo el rato de los menores. Y también hemos llegado a la conclusión de que no podemos afirmar, ni desmiento ni afirmo, ¿no? Como dicen los abogados, no podemos afirmar que los niños y niñas y los jóvenes estén protegidos, justamente por la, ya sin entrar a detalle, pero por la poca concienciación de las consecuencias, ¿no? Y el aprovechamiento de los datos de las comunidades educativas y los centros. Por lo tanto, tenemos que pensar que los productos gratuitos ofrecidos por estas empresas tienen costes sociales muy altos, y en este sentido el papel de los centros educativos es complejo, porque al final, sin recursos atractivos como los que te ofrece Google, la ética pasa como en un segundo plano, y las formaciones a las familias también es un aspecto súper importante para proteger a los derechos de sus hijos, y creemos que es casi un factor fundamental para ir avanzando hacia un entorno más seguro y más respetuoso con los niños, niñas y adolescentes. Y sería esto, básicamente. No sé si tenéis alguna pregunta más. Yo solamente invitar esto a Luisina a que nos comparta, digamos, las conexiones que ella ve con su trabajo, con su experiencia en Argentina y en América Latina. Bien, no, la estaba escuchando y estaba notando muy atentamente. Aparte porque he estado allá en Barcelona y he visto el trabajo que están haciendo ustedes desde una perspectiva súper colectiva, y me parece muy interesante, y quiero destacarlo desde lo que es la práctica investigativa. Y ya desde ahí yo empecé a hacer como este efecto de comparación con el proceso que yo por lo menos transité durante el contexto principalmente de la pandemia en Argentina, porque era donde estaba, pero en contacto con un montón de procesos que se estaban dando en el campo educativo a nivel América Latina y el Caribe, que es un poco el contexto regional en el que yo trabajo, más allá de investigo Argentina, pero trabajo en la región. Y creo que esto que mencionaban tanto Ainara como Sonia es algo que también, por lo menos, tiene eco en el contexto argentino. Un punto que para mí es súper importante y que la pandemia evidenció, y que hoy en día sigo preguntándome, y obviamente desde estar en el territorio, si efectivamente estamos haciendo como sociedad lo necesario, y si efectivamente el Estado está haciendo como Estado lo necesario para poder encontrar, no sé si una solución, porque esa solución no es inmediata, pero sí un proceso para abrir caminos, que tiene que ver con la importancia de actualizar la formación en tanto alfabetización digital de los y las docentes, y también del estudiantado en general. Y acá no solo hago referencia a lo que es la escuela primaria o media, secundaria, sino particularmente en los institutos de formación docente y en los centros universitarios que forman docentes en general. Hoy en día, por lo menos a lo que tiene que ver con los efectos de la pandemia, los procesos de formación todavía están en revisión, si se quiere. Son pocas las instituciones que han hecho un cambio rotundo en la currícula o en el diseño curricular docente, y yo siento que sí, es una demanda del campo. Obviamente se observa esta brecha generacional que comentaban desde el principio, en el contexto de pandemia se observó esa brecha generacional, pero también yo por lo que sí tengo muy presente, y que sí es parte de mi investigación, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, cuando estábamos confinados y confinadas, sí había una necesidad y una demanda de los docentes, de las docentes, de saber un poco dónde estaban parados cuando hablábamos de territorio digital. O sea, por ahí en ese momento era una necesidad clave el entender el contexto digital en el que estaban, el poder al menos conocer algunas herramientas y estrategias de manejo de las plataformas, de ciertos recursos, etcétera, que luego obviamente ya a 2 años de ese proceso y en la escuela y en las universidades sigue siendo una demanda, sobre todo de poder generar acceso como derecho, digamos, a conocer, hasta a generar
proceso de concientización desde una perspectiva educativa, para que los y las docentes estén seguros y seguras como educadores y como educadoras en el aula cuando acompañan estas instancias de alfabetización digital, porque si el puente principal, que es el docente o la docente en el aula, no tiene esas herramientas, ese proceso pedagógico no termina de ser un proceso que genere accesos, que se pueda trabajar de una perspectiva de derechos, etc. Otra cosa que también me marqué, que tiene que ver con algo que dijo Ainara, que me parece interesante, como desafío, que lo mencionaron también antes cuando estaban hablando de los resultados y cuando describieron el proyecto, tiene que ver con la comunidad en sí, y con la necesidad que no solo él o la docente tiene de estar alfabetizado digitalmente, sino la comunidad, la familia, los y las estudiantes, en relación a esto que comentaba yo también, a mí no soy tan importante, ¿para qué me van a vigilar? Bueno, no, una conciencia del Estado desde sus múltiples perspectivas, y cómo eso también, de alguna manera u otra, está siempre presente cuando estamos en Internet, y que es necesario no meter el miedo a estar siendo vigilado, sino generar las estrategias para cuidarte vos mismo como usuario de Internet y como consumidor, pero también creador de contenido en Internet, que yo creo que esto sí es algo que quedó muy evidenciado, por lo menos desde mi perspectiva a nivel local, de generar estrategias de cuidado, pero estas estrategias de cuidado en Internet todavía no están del todo integradas desde una perspectiva, desde la política pública, digamos, si se quiere, política pública educativa. Sí siento que hay diferentes voces que lo están instalando, pero todavía no es una realidad y es más una acción colectiva en un determinado contexto y no una perspectiva integral de política pública educativa. Así que eso me pareció súper interesante, porque cuando hay estrategia de cuidado también hay una estrategia digamos, de concientización y el rol o la agencia que una tiene en ese proceso, y digamos, dejar de tenerle miedo a Internet, digamos, porque es un espacio, un territorio que habitamos todo el tiempo, pero entender quizás, si somos educadores y educadoras, qué hay que tener en cuenta cuando lo llevamos al aula, o qué precauciones compartiríamos, y también, bueno, poder hacer más tangible ese rol de usuario, pero que también un usuario que genera contenido y que puede generar contenido, y de qué manera se puede generar contenido, que hay que tener en cuenta cuando generamos contenido, la cuestión de los derechos, y la propiedad intelectual, si se quiere. Todas esas cuestiones que para mí están sobre la mesa porque de alguna manera u otra surgieron esos debates, que para mí es lo más interesante a destacar del contexto de la pandemia, que esos debates se pusieron sobre la mesa y salieron quizás de los espacios más específicos donde se daban y éramos los mismos debatiéndolo, pero bueno, ahora hay que ver de qué manera integrarlos para que realmente se genere un acceso a esa información desde una perspectiva de los derechos humanos. Y por último, para también contextualizarlo y enraizarlo en lo que es la experiencia, al menos de Argentina y en mi caso de Buenos Aires, que es donde habito, pero esto es algo que la pandemia dejó súper evidenciado y que hoy en día el Estado no puede dar respuesta todavía, tiene que ver con el acceso a Internet en Argentina, digamos. Hay una cuestión clave, que hay muchas cuestiones que no se puede avanzar en tanto a concientización y uso de Internet, porque no hay accesos, o no hay acceso garantizado, digamos. Entonces la brecha sigue siendo muy, muy grande, la forma en la que se habita Internet sigue siendo muy distinta a nivel educativo. Entonces, en ese punto, sí considero que la política pública educativa y que el Estado en sí mismo, desde una perspectiva de derechos, tiene un rol clave en poder garantizarlo, que la pandemia evidenció por completo, y que hoy sigue siendo una deuda a nivel educativo y a nivel social, y que considero que también todas estas cuestiones avanzan en medida que eso avance, básicamente, porque si no hay una gran brecha que se sigue ampliando y hay derechos que siguen siendo vulnerados en todos los sentidos, desde todas las perspectivas y en todos los rangos etarios, digamos, desde los y las pibes hasta los y las docentes. Entonces creo que este análisis que ustedes hicieron es súper interesante, y sería también interesante poder verlo contextualizado acá, por ejemplo, para poder también tener estos resultados que son claves al momento de después ir a defender una política pública, por ejemplo. Pero bueno, eso es un poco lo que analizo. Yo te quería comentar que me ha parecido interesante. A mí lo que me preocupa personalmente es el tema de que hablabas, ¿no? de esta concienciación del profesorado y demás.
Nosotros en el trabajo de campo nos dimos cuenta que muchas direcciones o coordinadores TIC nos decían, no, es que contamos con unos protocolos, unos tal, que le damos al profesorado cuando viene al centro, y luego cuando cuando te quedabas escuchándolos un poco más, te dabas cuenta de que al final la responsabilidad de cada uno es independiente. Es decir, o sea, va a criterio. Si un profesor considera que puede pasar fotos por WhatsApp, lo hace. Y aún así saben, a sabiendas de que se están ahí vulnerando los derechos de imagen y que se puede subir a la nube, y otro profesor pues consideraba que todas las gestiones se deberían hacer a través de un Gmail o un... Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, ¿no? El que el profesorado tenga como muchas opciones y entre ellas esté una opción que al final no protege a los menores. Sí, yo creo que... Bueno, di Ainara, perdona. Disculpa, No, que disculpa. de lo que comentaba Luisina respecto a lo de la comunidad, que decías alfabetización, pero para toda la comunidad y tal, me parecía muy interesante porque haciendo el análisis también lo que he visto, al final yo he hecho análisis de las familias y lo que se muestra con las familias es que no tienen ni idea de lo que están haciendo los centros educativos con las plataformas o con los datos, no saben, ni siquiera en muchos casos saben si han firmado. Entonces, hasta ese punto, o sea, creo que es muy importante implicar como a la comunidad en todo esto. Es que basándonos en la realidad de esto que decía Ainara, fuera de mi entorno de Esbrina, yo comento este tipo de cuestiones a familiares, a amigos, amigas, y no tienen ni idea. Y la mayoría son padres, madres de niños que te dicen, no, es que no sé de qué me estás hablando. Y además es que lo ven como algo súper lejano, algo a lo que no llegan a entender, ¿no? Y al final creo que nuestro papel es hacer entender aspectos que para las familias sean fundamentales para proteger a los menores. Muchísimas gracias a las tres, a Luisina por aportar este otro lado, ¿no? Y a vosotras por esta presentación. Yo creo que lo que apuntabas ahora, Sonia, obviamente nosotros trabajamos en el mundo de la educación, en uno u otro lado, y entonces conocemos mejor lo que pasa en el mundo de la educación, pero yo diría, me atrevería a decir que este desconocimiento sobre la privacidad, los derechos, la minería de datos, los riesgos de compartir fotos, etcétera, etcétera, y infinito, etcétera, ni mucho menos se limita al ámbito educativo, ¿no? Todas las apps que tenemos instaladas en nuestros teléfonos, nosotras y todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso creo que lo que comentabais sobre la alfabetización de la comunidad, no solo la educativa, toda la comunidad, la ciudadanía, es relevante, precisamente porque las barreras entre las instituciones son físicas ahora mismo, pero no son reales, ¿no? Y entonces lo que haga cualquier persona que un alumno conoce, tenga o no a ver con el mundo educativo, pues puede estar pasándole una información, ¿no? Transmitiéndole una información que no necesariamente está fundamentada, ¿no? En cómo funciona realmente este mundo. Y creo que lo que ponía sobre la mesa Luisina, de la necesidad de formar, ¿no? Formar al profesorado, por supuesto, y yo como profe de la Facultad de Educación me siento especialmente interpelada por esta necesidad, y creo que tenemos que hacer aquí un trabajo muy profundo desde las facultades de educación, pero cómo solo a través del conocimiento podemos llegar a la concientización, porque si no es muy panfletario también y muy dogmático el discurso que se adopta, ¿no? Y muy... a veces muy incendiario, a veces muy resistente, pero que tiene poco recorrido porque tiene poco conocimiento atrás, ¿no? Y creo que este es un punto que el proyecto puede
aportar, que son al final son elementos para la reflexión, no es una respuesta, sino más preguntas sobre el mundo en el que vivimos y en particular sobre el mundo en el que viven las escuelas. Yo iría cerrando porque llevamos ya como una hora y también para no cansar en exceso a la gente que nos esté viendo, me gustaría, aparte de deciros si queréis añadir alguna cosa más, por supuesto, invitar a la gente que nos vea que si quiere alguna información del proyecto, si quiere saber más, visite la web del proyecto donde vamos colgando los resultados que vamos publicando, etc. Esto es esbrina.eu, es la web del grupo de investigación. Aquí es el momento publicitario, pero me parece interesante porque vosotros habéis hecho una panorámica muy completa, pero muy rápida también por un montón de dimensiones que tiene el proyecto y quizá alguien quiere saber con más calma alguna cuestión, pues puede ir ahí o puede escribirnos. Y nada, agradeceros otra vez a las tres este rato y nada, espero que nos veamos pronto. Con Sonia y con Ainara lo tenemos más fácil, con Luisina no pasará demasiado tiempo tampoco. Y nada, agradeceros de nuevo y desearos un muy feliz verano a Sonia y a Ainara y a Luisina que no sea muy duro el invierno. Muchas gracias a ustedes y espero verlas pronto también. Estamos en contacto. Un abrazo a todas. Chao, chao. Chao.